No solamente vamos a hablar de conquista, vamos a conquistar, ¿sí? Quiero que estés atento, que nada te distraiga en esta noche. Siempre hay situaciones que pueden distraer. Quiero hablar de 7 verdades en esta noche que están presentes en la vida de una persona. 7 verdades que encontramos en un texto como Primera de Reyes capítulo 18. Quiero que podamos ponerlo ya en pantalla y que podamos ver qué pasó en la vida de un hombre, de una familia y de un pueblo. ¿Por qué se encontraban en esa situación? Para que podamos entender un poco la historia. Después de la muerte de David, aún después de Salomón, quedaron divididos las 12 tribus de Israel en 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, que tenía 10 tribus. Y el reino del sur, donde se dividen, llamado Judá, donde tenía 2 tribus, Judá y Benjamín. Y estas tribus, la primera fue la que cayó justamente a causa de tanta idolatría y de tanta desobediencia en manos de los enemigos. Luego también Judá, la tribu del sur, cae en manos de enemigos a causa también de haberse olvidado de Dios. Tribus con promesas, personas con promesas, se olvidaron de Dios. Recuerden que la promesa de Dios está sujeta a la obediencia. Y esta noche lo vas a entender un poco más el mensaje. Primera verdad, quiero que puedas tomar nota si has tenido y lo has traído. Dios nos visita por su misericordia y no por nuestro arrepentimiento. Allí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 1, dice que después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey. El rey que se había casado con Jezabel, una mujer que era totalmente idólatra y que había hecho que aún toda la nación se olvidara de Dios. Todo el pueblo, todo el reino del norte se olvidó de Dios. Y acá nos encontramos con una gran verdad. Este hombre, a causa de la desobediencia y de las decisiones que tomaban con su mujer, hicieron que la miseria y las necesidades grandes, la falta de agua, la falta de lluvia, que fue una decisión de Dios por la misma desobediencia, impactaran en toda la nación. Y es importante porque ya habían pasado 3 años y medio sin que lloviera sobre la tierra, es decir, sobre ese lugar. Por lo tanto, había hambre, había necesidad, la gente estaba desesperada. Pero encuentro algo muy fuerte en esto. En ningún momento este hombre se había arrepentido, ni siquiera buscaban a Dios. Y por eso encuentro esta verdad en este texto, que aún así Dios manifiesta su misericordia porque Él es Dios y no porque ese pueblo se haya arrepentido. Y hoy en este lugar pasa lo mismo. Dios está en este lugar mostrando su misericordia porque te ama y porque tiene un plan para tu vida, aún si todavía no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento significa cambio de dirección. Y quizás habiendo todavía escuchado la palabra y sabiendo lo que no tenés que hacer, todavía lo seguís haciendo. Y entonces vivís remordimiento y no arrepentimiento. Porque el remordimiento es reconocer mi situación, mi pecado, mi estado deplorable y no cambiar de actitud. Es decir, sí es verdad, sí es verdad. Es decir, que por allí terminan esas personas como terminó Judas, un hombre que vivió en remordimiento pero no le dio lugar al arrepentimiento. Dios expresa misericordia en esta noche sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque tiene un plan para tu vida, como lo tenía para esta nación. En segundo lugar, el hombre sigue buscando caminos alternativos. Sigue buscando caminos alternativos en vez de buscar a Dios, aún sabiendo de que Dios es la fuente de toda bendición. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso número 5, este rey
que era conocedor de la palabra de Dios y que había visto grandes milagros de parte de Dios, en vez de buscar a Dios y en vez de volverse a Dios y de arrepentirse y darse cuenta de que por sus decisiones y por su postura todo el pueblo estaba viviendo esa situación, en vez de buscar a Dios, fíjense lo que hace. En el verso número 5 de Primera de Reyes 18 dice: Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Miren a lo que llega este hombre. En ningún momento le importó la gente. En ningún momento pensó en las personas. ¿En qué pensó? En mantener lo que él tenía, en sus caballos, en mantener sus carros, en mantener lo que realmente a él le importaba. Y no solamente esto, sino que dice: ¿por qué no vas y buscas algún río y alguna fuente? Quizás encontrés pasto para que pueda alimentar lo que me queda. Y esto lleva realmente a una situación real en nosotros. Estamos preocupados solamente por mantenernos nosotros, sin importarnos cómo está la persona que está al lado. Es un espíritu de egoísmo tan grande. Y aún sabiendo de que Dios es la fuente de bendición, seguimos buscando en otros lugares ríos, fuentes, otros caminos, otras alternativas. Porque sé que buscar a Dios me lleva a que yo me niegue y que me vuelva a Él. Y que no solamente reconozca mi pecado, sino que abandone mi pecado. Eso es. Entonces, ¿qué le dijo? Anda y fíjate si encontrás algún río. Anda y fíjate si encontrás alguna fuente de agua, algo de pasto. A ver si encontrás algún curandero. A ver si encontrás alguna iglesia que te diga lo que querés escuchar sin que vos dejes de hacer lo que estás haciendo. Y entonces nos lleva a una actitud de tanto egoísmo como este hombre. Buscar caminos alternativos. Y aunque los hay, no significa que sea la solución que vos necesitas para tu vida. Porque la solución que vos necesitas se llama Jesús. Se llama Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros y que hoy está acá en este lugar para poder bendecirte y para poder derramar su presencia y su poder. Ahora, 3 años de hambre, 3 años de sequía, y este buscaba otros ríos y fuentes y no al dador de las fuentes y el creador de los ríos. Pero mirá, David hizo totalmente algo distinto. En 2 de Samuel, capítulo 21, en el verso 1. El rey David, que también pasó por necesidades, que también pasó por momentos de prueba, dice que pasaron 3 años de mucha hambre, años de prueba. Y este hombre, miren lo que hizo. Ahí si lo tenemos, por favor, lo buscamos en 2 de Samuel, en el capítulo 21, verso 1. ¿No está? Bueno, mientras que lo buscan, quiero que allí ustedes piensen en esta palabra. Acab buscaba alternativas, ríos, lagunas, pasto, solamente para mantener las bestias y los caballos sin importarle a la gente. Pero este hombre, David, que aunque se había equivocado, tenía un corazón distinto. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. ¿Cuántos? 3 años donde Dios permite pruebas, donde Dios permite que un país pase por pruebas. Donde Dios permite que las economías a veces no sean tan estables. ¿Para qué? Para poder probar tu fe, para poder probarte a vos y para poder probar tu corazón. A ver si realmente sos una persona que buscas caminos alternativos o le pedís la ayuda al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios le contestó. Siempre habrán caminos alternativos. Siempre habrán muchos caminos para transitar. Y a veces el más fácil es justamente el de la falta de compromiso y buscar solamente mi conveniencia y no ver qué necesidad tiene la persona que está al lado. Andá y fíjate si encontrás algún río, alguna laguna y algo de pasto para mantener los alimentos, los caballos. ¿Y las personas? David clamaba para que Dios le ayudara para poder sostener su reino y que las personas que estaban en su reino fueran bendecidas. ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Para qué y para quién estás pidiéndole a Dios? ¿Qué es y cómo está ahora tu vida? Ahora, tercera verdad. Siempre Dios se pondrá en tu camino para que
vuelvas a encontrarte con Él. Hacía 3 años y medio que Elías le había dado una palabra al rey Acab, pero el rey no le había obedecido, mucho menos se había humillado delante del Señor. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 6 al 8, que Elías, que representaba o era el profeta de Dios y traía la palabra del Señor, dice que se dividieron. Y Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro, en el verso 7. Y al reconocerlo, Abdías se postró, rostro en tierra, y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Y entonces el profeta le dice: sí, soy yo. Le respondió: ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Cuál era el mensaje? Anda a decirle al rey que aquí estoy. Anda a decirle que yo le voy a dar otra oportunidad. Y en esta noche estamos en este lugar porque Dios nos está dando otra oportunidad. ¿Qué es lo que nos está dando? Otra oportunidad. Dice Dios que Él está aquí. Dice Dios que está aquí y que su presencia está en este lugar. ¿Para qué? Para darte otra oportunidad. ¿Se merecía otra oportunidad el rey Acab? No. ¿Se había arrepentido? No. Era pura misericordia de Dios. Y Dios lo fue a interceptar a través del profeta para decirle: anda, decile al rey que yo me voy a encontrar con él. La palabra del Señor nos dice en esta noche que Dios está aquí y que Él ha venido a buscarte. Pero encuentro otra verdad, una cuarta verdad en este texto tan maravilloso, y es que el ser humano siempre culpa a Dios de las miserias y sequías personales y familiares. Siempre que las cosas van bien, va perfecto. Pero falta que ocurra algo, que pase algo para ya culpar a Dios y pensar que lo que estoy viviendo es culpa de Él. Si algo pasa, si algo trágico pasa, es culpa de Dios. Si hay alguna situación que se me escapó de las manos, es culpa de Dios. Y empezamos a decirle a la gente: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas violaciones y tantas situaciones en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta hambre y tanta necesidad en el mundo? ¿Saben por qué es esto? No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque el hombre es malo. El hombre es malo. Y sigue habiendo esclavitud, donde la gente de mayor dinero se aprovecha de los que no tienen. Y sigue habiendo hoy en distintos lugares del mundo una manufactura que directamente está por el piso pagándole nada a la gente para que luego lleguen productos a distintos países y los ricos se sigan enriqueciendo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el hombre solamente piensa en él y se ha olvidado de Dios y no le importa nada. Y el que tiene más quiere tener más, no importa lo que sea. Y si miente se puede mentir porque no le importa el que está al lado. Y si me puedo salvar, me voy a salvar porque no me importa el que está al lado. Y Dios no tiene la culpa de la ambición del hombre. Dios sigue siendo bueno y justo, pero la humanidad se ha olvidado de Dios. Y cuando algo malo pasa, lo que hacemos es decir: Dios no existe, Dios es malo y Dios se olvidó de mí. No, Dios existe, Dios es bueno y vos te olvidaste de Él. Esa es la relación. Y entonces me encuentro con que Elías se encuentra con el rey Acab. Y allí en el texto de capítulo 18 de Primera Reyes, 16 al 18, fíjense ustedes lo que ocurre. Dice: Abdías fue a buscarlo al rey y le informó lo que había acontecido, es decir, que se había encontrado con el profeta. Así que este fue al encuentro de Elías. ¿Quién fue? El rey. Y cuando lo vio el rey Acab, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? ¿Y qué le dijo el profeta? No soy yo. ¿Están leyéndolo conmigo? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. ¿Qué fue lo primero que le dijo el rey cuando se encontró con el profeta? Dios tiene la culpa, vos tenés la culpa de este hambre que estamos pasando.
porque vos oraste para que no lloviera. Vos sos el culpable. La realidad es que Él era el culpable de que la lluvia menguara, de la necesidad y del hambre que había en esa nación. ¿Y saben por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo? Porque la humanidad se ha olvidado de Dios. Porque nos hemos olvidado del Señor y lo buscamos nada más que en los momentos que lo necesitamos. Y cuando las cosas van mal, comenzamos a decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si voy a la iglesia, mira cómo me van, ya no voy a ir más. Y comenzamos a buscar problemas y comenzamos a buscar excusas y comenzamos a buscar a quién echarle la culpa. Y decimos, si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces cae una tormenta tan grande? Y no pensamos en el calentamiento global y en cuántas personas solamente piensan en salvarse ellas y están destruyendo la naturaleza. ¿Tiene Dios la culpa de eso? ¿Tiene Dios la culpa de eso? Si cuando Dios formó y creó todo, lo hizo bueno y bueno en gran manera. Todo ha cambiado justamente por la decisión del hombre y de la humanidad, que cada vez se olvidan más del Señor. Pero cuando hay que echarle la culpa a alguien, se la echamos a Dios. Y no estoy acá para defenderlo a Dios, porque Dios es Dios. Estoy acá para predicar de su verdad. A Dios no hace falta que nadie lo defienda. Dios es Dios. Él es soberano, Él es galardonador, Él es el Señor. Amén. Y entonces este hombre comenzó a decirle, es culpa tuya de que estamos viviendo esto. Y el Señor que le dijo, no, no es culpa mía, es culpa tuya. Así que podrías decirlo ahí en tu lugar, es culpa mía. Es culpa mía de lo que yo estoy viviendo. Es mi decisión de lo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, necesito que haya un cambio en mi vida. En Isaías capítulo 59, verso 1 al 2, el Señor les dice y les da una palabra a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 59, 1 al 2, habla allí diciendo que no se ha cortado la mano del Señor. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, diciendo, ya Dios no va a extender su mano, ya Dios no me escucha. Dios es sordo. No, Dios no me ha cortado su mano y tampoco Dios es sordo. Dios escucha. Lo que pasa es distinto. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué es lo que los había separado? Las iniquidades, el pecado, la desobediencia. Las situaciones que realmente estaban allí, diciendo, la mano del Señor se cortó y Él ya no tiene poder para salvar y Él ya no nos escucha. No, su oído sigue escuchando y su mano está extendida para salvarnos, pero son vuestras iniquidades y vuestros pecados los que los han separado del Señor. Dios no tiene la culpa de la situación que vos estás viviendo. Él es Dios y Él ha dejado su palabra para que podamos meditarla, para leerla con nuestros hijos, para ponerlas en nuestras casas, para declararlas, para instruirlos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos y Dios nos sigue dando todo lo que necesitamos. En Él tengo todo lo que yo necesito y en su palabra tengo toda la revelación y toda la sabiduría para poder tomar decisiones correctas. Pero al moverme lejos de Dios y moverme de una manera independiente de Dios, estoy pasando grandes necesidades, no porque Dios no esté, no porque Dios no te escuche y no porque su mano se haya cortado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Dios. La quinta verdad es que estar con la mayoría, y esto quiero que lo escuches bien, estar con la mayoría y hacer lo que todos hacen lleva a la muerte espiritual. Muchas personas dicen, si todos lo hacen, entonces yo lo hago. Y por allí nos sumamos a aquellos que son una multitud. Y esto es importante porque la palabra del Señor habla de que cuando Elías va a confrontar al rey y le dice, le da el mensaje de que tienen que volverse al Señor, él agarra y le dice, llama a todos los profetas que vos adorás junto con tu mujer. Eran 450 profetas que adoraban a Baal. Baal era una deidad, era un dios de los cananeos que adoraban para que cayera agua, lluvia sobre la tierra. Parece que no les estaba funcionando el dios. Y Acera, como que era otra idolatría, o lo era, a quien también adoraban para pedir distintas bendiciones de ellos. Y entonces el profeta Elías le dice, reunite a
todos tus profetas, entre comillas, y vamos a armar 2 altares. Ustedes van a armar un altar y yo voy a armar otro altar. Eran 850 hombres brujos, 850 hombres que adoraban a Satanás. ¿Y saben cuántos habían que adoraban a Dios? Uno. ¿Quién era? Elías. Por ahí pensamos que estar en una multitud donde todos se han puesto de acuerdo para hacer algo, creo que estoy haciendo lo correcto. Y entonces prefiero estar haciendo lo que todos hacen. Si todo el mundo se mueve de esta manera, yo también me voy a mover de esta manera. Si todo el mundo prueba haciendo esto, yo también voy a probar. ¿Y por qué? Y bueno, porque es una multitud, porque todo el mundo lo hace, porque la mayoría en el mundo lo están haciendo. Que lo haga la mayoría no significa de que estén haciendo lo correcto. Eran 850 que estaban adorando a Satanás y era uno solo el que estaba adorando a Dios. Y ahora la pregunta sería, ¿quién tenía la mayoría? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pienso en sumarme a la mayoría? A la mayoría de lo que la gente es, a la mayoría de lo que la gente piensa, a la mayoría de lo que la gente hace. ¿Por qué me sumo a ellos? Porque tengo miedo de quedarme solo en el mundo, aislado de la ayuda de la gente. Y cuando más lo necesito, no hay nadie al lado mío. Lo otro, porque tengo miedo de perder mi identidad social y por lo tanto no quiero perder contactos sociales ni humanos. Y entonces lo que hago es, le sirvo a Dios de alguna manera hasta donde puedo, pero sin perder el otro contacto para no quedarme sin nadie. La verdad es, en esta noche, ¿quién es el que está con una multitud? ¿Elías o ellos? ¿Quiénes eran más? ¿Elías o ellos? Te van a decir, ellos. No, Señor, no eran ellos una multitud. La multitud estaba con Elías, como la multitud que estaba con Eliseo en Segunda de Reyes, en el capítulo número 6, cuando salió su siervo y se encontró con todo el ejército sirio afuera y dijo, oh Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y luego salió Eliseo. Y entonces dice, no te preocupes, son muchos más los que están con nosotros que los que están en contra nuestro. Son muchos más los que están a nuestro favor que los que están allí. Y entonces oró y que le dijo, Señor, abrile los ojos para que vea. Y cuando oró, ¿qué pasó? Los ojos se abrieron y vio carros de fuego y ángeles. ¿Quiénes eran más? ¿Los sirios o los que estaban con Eliseo? Ojo, cuidado. ¿Buscamos estar con la multitud? ¿Buscamos estar con los más? ¿Buscamos estar con la opinión común? ¿Buscamos sumarnos a aquellos para no quedar mal con ellos y no nos identificamos como quien realmente somos? Elías dijo, vengo como profeta en el nombre de Jehová. ¿Y por qué ese hombre hizo lo que hizo? Desafiar a 850 brujos, porque sabía que Dios estaba con él. Y si Dios está conmigo, hay una multitud más grande. Más grande. De eso se trata. De eso se trata. ¿Cuál es en este tiempo tu comportamiento? Sumado a una multitud que hace las cosas que todo el mundo hace, que hablan como todos hablan, que se mueven como todos se mueven, para no perder el contacto social, para que penses, no creas que porque pensás que vas a perder tu trabajo, porque pensás que vas a perder a aquella persona y entonces te mantenés allí en el medio, como ahora Elías los va a confrontar. Aquí hay una gran multitud. Y es de ángeles, de carros de fuego. El Señor, su presencia están en este lugar. 1 contra 850. Ese 1 era una multitud y era mayoría porque Dios estaba con él. Por eso dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si yo estoy en su voluntad, ¿quién contra mí? Por eso la palabra del Señor dice que aquel que es justo delante de Dios y se toma de su palabra, no tiene temor a las malas noticias, porque sabe que Dios está con él. Aleluya. Y de eso se trata en esta noche, de esta palabra en la cual quiero que puedas reflexionar. La verdad número 6 es que la gloria de Dios
se manifiesta en la vida, en la unidad de su cuerpo. La gloria de Dios se manifiesta en la unidad y en la vida de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Dónde Dios se manifiesta? En la iglesia de una manera especial. Miren qué interesante esta verdad tan fuerte. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, cuando llegó el momento donde Elías prepara el buey, que corta el animal, dice la Biblia que él fue a ver cómo estaba el altar y el altar estaba desarmado, deteriorado. La palabra altar o el altar representa unidad. ¿Qué es o cómo se hacía un altar? Se ponían piedras sobre piedras y se unían entre ellas con un propósito, y el propósito era adorar a Dios y poner allí un animal que se iba a dedicar al Señor. Cuando se ponía piedra sobre piedra, representaba la unidad para un mismo propósito. Y dice la palabra que cuando Elías fue a ver el altar estaba desarmado. Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso número 30. Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Primera de Reyes 18:30, ¿lo tenés? Le dijo al pueblo: acérquense. Y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. ¿Saben por qué estaba en ruina? Porque las piedras estaban dispersas. Miren qué interesante, el que sigue, el 31. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Quiero que nos detengamos un poco acá. Se encontró con un altar deteriorado. Las piedras estaban dispersas. Las piedras no estaban una sobre otra. No estaban unidas. Y esto habla de la iglesia. Y esto habla de la familia. Esto habla de la individualidad que hay en muchos, que creen de que porque saber algo o por haber sido parte de un altar, porque vos vas a decir: ¿y esa piedra de qué es? Es del altar. Pero no está en el altar. ¿Dónde está? Está allí. ¿Pero de dónde es? Es del altar. ¿Y por qué no está en el altar? Se salió del altar. Se cayó del altar. La tiraron del altar. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Elías dijo: si se va a manifestar la gloria de Dios y va a ocurrir un milagro para que su presencia se manifieste y algo cambie, es necesario de que esa piedra vuelva a su lugar y esa piedra esté en el altar. Y cuando fue y buscó 12 piedras, es porque él estaba diciendo de que Dios no es Dios de divisiones. Habían 10 tribus al norte y 12 tribus al sur. Él no fue a buscar 10 porque él predicó y profetizó en el reino del norte, Israel. Él no profetizó en el reino del sur, donde estaban las otras 2. ¿Y cuántas piedras buscó? 12. Porque representa el pueblo de Dios, la nación de Dios. Dios no es Dios de divisiones. Dios no es un Dios que hace separaciones. Dios está en este lugar para unir. Y ahora vos sos una piedra de ese altar. Ese altar donde Dios se manifiesta. Ese altar donde Dios manifiesta su presencia y su poder. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta en la unidad de su cuerpo, que es la iglesia. Y buscó. ¿Le habrá llevado tiempo? Seguro que sí. Y buscó entonces, y esta piedra no calza acá, no, porque esta piedra va allá. ¿Y este dónde va? Acá. Y habla de nuestra forma, hermanos. Quiero que lo entiendan, por favor.
Habla de tu forma. Vos tenés una forma perfecta de Dios que calza en el cuerpo y Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado algo maravilloso, no para que lo uses solo en tu casa o no para que te congregues solamente cuando puedas y como quieras. Sos parte de ese altar necesario para que la gloria de Dios se manifieste y algo pase. Y algo pase. Las piedras sueltas nada son, pero yo soy parte del altar, pero no estás en el altar. No se puede derramar o un sacrificio presentarse en una sola piedra. Es necesario que sea parte de todo el altar. ¿Se entiende? Y entonces él empezó a buscar piedras. Yo me imagino a Elías allí, esta piedra es de acá, y la traía. Y esta piedra es de acá, y le buscaba manera. Y toda la gente mirándolo, porque habían 850 brujos, había un rey apartado de Dios y había un pueblo totalmente indeciso. Después que él forma el altar, restaura el altar, arma el altar, pone allí el sacrificio, pone allí el animal, él hace una oración y comienza a decirle: Señor, por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Ahora manifiéstate, Señor. Derrama de tu fuego y tu presencia sobre este altar, para que se dé cuenta este pueblo de que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. ¿Cuántos estaban con él? Una multitud. Una multitud. Esa multitud era la multitud de ángeles, la presencia de Dios y el poder de Dios que estaba restaurando, que estaba amparando, que estaba apoyando la vida de un hombre. Y allí nos encontramos con algo tremendo. En un momento dice la Biblia que fuego cayó del cielo, ¿sí? En el altar que habían hecho los brujos estuvieron toda la mañana hasta ya casi el anochecer y nada pasó. Pero cuando oró Elías y pidió la bendición de Dios, dice que cayó fuego del cielo que consumió el animal, consumió las piedras, consumió el agua que se había echado allí. Y entonces la gente comenzó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Antes de eso, Elías le hizo una pregunta al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes indecisos, tratando de servir a Dios y tratando de servir a Satanás? Si quieren servir a Satanás, sírvanle a él. Y si quieren servirle a Jehová, sírvanle a él. Pero no pueden servirles a dos dioses. Y cuando eso ocurrió, el pueblo se dio cuenta y la gente se dio cuenta de que realmente el poder de Dios estaba allí, de que Dios existe y que Dios tiene poder para transformar y cambiar cualquier situación. ¿Qué ocurrió allí? Le cortaron la cabeza a esos 850 profetas satanistas que habían confundido a toda la gente, y la gloria de Dios comenzó a derramarse en ese lugar. Y como última verdad, la bendición de Dios siempre se va a derramar sobre aquellos que invocan su nombre. La palabra del Señor dice allí que cayó la lluvia que hacía 3 años y medio que no caía. Yo pregunto en esta noche, porque muchos conocen la historia, va a decir: la verdad, pastor, que este texto lo he predicado, lo he leído, lo he estudiado ya muchas veces. Y yo te pregunto en esta noche: ¿cómo está la lluvia de Dios sobre tu matrimonio? La lluvia de Dios sobre tus finanzas, la lluvia de Dios sobre tu salud. ¿Cómo está la lluvia de Dios en el gozo de tu vida y en la alegría de tu vida? ¿Cómo está la lluvia y la bendición de Dios en tu matrimonio, en tus proyectos? ¿Cómo está esa lluvia? ¿Cómo está? ¿Cuánto hace que no llueve por tu casa, querido amigo? ¿Cuánto hace que no está la bendición de Dios en tu matrimonio? Disfrutando tu esposa, tu esposo y tus hijos. ¿Cuánto hace que no está esa bendición de Dios en tu casa? Vos que te sentás acá, pero que luego salís e insultás, reprochás, renegás, maldecís, te quejás, pero luego venís y te sentás acá como si nada pasara. Te estás secando, querido hermano. No tenés lluvia de Dios. Pero en esta noche hay una buena noticia. La lluvia está por caer.
y su presencia está en este lugar. Fue y le dijo al rey: apresúrate a llegar a tu casa, porque se escucha el ruido de una gran tormenta. No llovía hacía 3 años y medio. Y entonces, subiendo allí al monte Carmelo, se puso sobre sus rodillas y comenzó a clamar al Señor: Señor, envía la lluvia. Y lo mandó a su siervo y le dijo: anda, fíjate si hay alguna nube. No hay nada, anda y volvé. Hasta que después de ir varias veces, dijo: se está levantando del Mediterráneo una nube que es como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué es lo que venía? La lluvia. ¿Qué es lo que venía? La bendición de Dios. ¿Qué es lo que quiere venir esta noche sobre tu vida? Esa bendición de Dios. Dios te busca por misericordia, no porque seas bueno. Dios te busca en esta noche porque te ama, porque nos ama y porque tiene un plan para tu vida como para mi vida. Por eso la Biblia dice en Santiago 5, 17 al 18, que Elías era un hombre como nosotros, no era un superhombre, era un hombre que tenía problemas, era un hombre que era probado, era un hombre que iba a trabajar en las mañanas y se encontraba que su jefe también lo trataba mal. Era un hombre que también tenía que pasarla complicado con sus compañeros de trabajo. Era un hombre a quien le tenían envidia. Era un hombre que cuando iba a la escuela se encontraba con situaciones complicadas en el curso, o cuando tenía que hablar con el director o con la directora. Era un hombre que también tenía problemas en el país económicamente. Él era un hombre como nosotros, pero oró al Señor y dice que dejó de llover. Y luego oró al Señor y Dios envió la lluvia. ¿Por qué? Porque Dios escucha a los hombres que le temen, a los hombres que le buscan, a las mujeres que le buscan. ¿Y cuántos hay en esta noche, en este lugar, que lo van a hacer? La palabra del Señor trae este desafío. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos caminos? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos caminos? Que vas a ir un sábado a un boliche, vas a tomar, te vas a drogar, vas a tener relaciones, y luego venís el domingo y te pones una pilchita más o menos y ¿a dónde voy? Voy al culto. Estoy acá y canto al Señor y hago una vida, una doble vida. Y Dios dice: esto a mí no me sirve. Yo quiero gente que esté en el altar, gente que sea santa, gente que me busque, y yo voy a derramar mi bendición y mi gloria, su presencia sobre ellos. Quizás hoy estás en este lugar y nunca has tomado una decisión real por Dios, y vos me vas a decir: pastor, pero si yo hace tiempo que vengo a la iglesia. Pero eso no quiere decir que tenga la garantía de que Jesucristo sea el Señor de tu vida, porque tu vida manifiesta otras cosas. Y en esta noche el Señor te pregunta: ¿hasta cuándo vas a estar entre dos caminos? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Hasta cuándo van a estar en esa situación? Yo les aconsejo, dice el Señor, que me busquen y entonces derramaré mi bendición. Pregunto en esta noche: ¿cómo está la lluvia de Dios sobre tu vida? Quiero que allí pienses en esta palabra, que medites en esta palabra, que seas un hombre y una mujer sinceras en esta noche, y que allí en tu lugar le digas: Señor, una multitud hay en este lugar, y sé que esa multitud es tu presencia. Esa multitud son tus ángeles que están en este lugar para transformar y bendecir mi vida. Y allá donde estás en tu lugar, simplemente para que no te distraigas, yo te pido que cierres tus ojos y ores al Señor con franqueza. Ores a Dios con sinceridad. Ores a Dios con todo tu corazón y le preguntes: Señor, ¿qué tenés para mí? Y le digas: Señor, no quiero ser un hombre o una mujer indecisa. Yo voy a tomar la decisión que este pueblo tomó de decir que tú eres Dios.
Voy a tomar la decisión de cortarle la cabeza a toda situación espiritual que es de maldición para mi vida, para mi familia. En esta noche, Señor, yo como Elías creo que tú estás en este lugar, que tu presencia me ampara, que tu presencia trae a mi vida bendición. Hoy te pido perdón por mis pecados, mis faltas. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Quiero ser un hombre y una mujer bendecida. Quiero que mi familia sea bendecida, ¿sí? Señor, en esta noche te pido perdón por mis faltas y mis pecados. Tomo la decisión de seguirte, la decisión de ser parte de ese altar para que tu gloria se manifieste. Renuncio a toda separación, renuncio en el nombre de Jesús a toda opinión que me aleje de ti y te hago el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Amén.